Bueno, lo que vamos a hablar ahora, además de este portuñol, es sobre conexiones de redes académicas y cómo hacer para convencer principalmente a las autoridades en América Latina a estarem dispuestos a cometer inversiones para que las universidades, las facultades de salud, los hospitales universitarios y de enseñanza tengan una mejor conexión y puedan de esta forma contribuir mucho más con lo que están haciendo y tener un espacio virtual más adecuado para sus innovaciones. Nosotros hemos tenido ya desde 2005, 2006, la oportunidad de tener este convencimiento por parte de los ministerios federales en Brasil. Pero eso no fue así fue muchísimo duro por parte de las universidades principalmente. La academia fue el motor que impulsó el gobierno federal y paso a paso las secretarías estaduales o provinciales de salud a tomar una acción positiva y inversiones en telemedicina. Esto aún no ocurrió en la mayoría de nuestros estados con respecto a la participación efectiva y inversiones de las secretarías provinciales de salud. Pero está a caminar bien, como van a ver. Y bueno, lo que necesitamos es integrar los académicos, los profesionales de salud en redes más rápidas. Y no solo para educación, pero forzar a que comprendan mejor la potencialidad de la telesalud para organización de los conocimientos, para la diseminación de estos conocimientos, pero también para evaluar lo que se está haciendo en asistencia remota y en gestión de estos procesos. Hemos tenido un foro de la Red Nacional de Investigación y Educación en Brasil, la RNP, que es quien ejecuta la red universitaria de telemedicina por solicitación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. Y hemos tenido la participación de muchos especialistas, principalmente brasileños, la gran mayoría, pero hemos tenido también la participación del Dr. Najib, de la Organización Mundial de Salud, que posiciona de forma muy simple el interés y los grandes objetivos de la e-salud. Reducir el costo de la atención, mejorar la calidad y mejorar la igualdad de acceso a los servicios y productos. Como ya tenemos el Programa Nacional Telesalud Brasil Redes, del cual tenemos algunos representantes estaduales aquí presentes, empezó con la atención básica, la atención primaria, pero ahora ya está a pasos largos para tener también la atención especializada. Y por parte de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Salud, hay un gran interés en monitorear estas redes y apoyar, pero aún están muy interesados en acciones de medicamentos, un poco menos en acciones de salud, como queremos convencerlos de una forma más definitiva. Y no solo integrar estas acciones, sino incorporar estas acciones a nuestro sistema único de salud. Hemos lanzado el libro de Route 100, o sea, ya implantamos 100 unidades, 101
en verdad, unidades de telemedicina en hospitales universitarios y de enseñanza en Brasil. El objetivo principal era apenas conectar estas unidades, pero paso a paso hemos sentido la intención de los profesionales de hacer mucho más. La atención, la investigación colaborativa, participar de grupos de interés y de esta forma aumentar el acceso de todos los profesionales de salud en todos los estados de Brasil con el dominio más recién e importante, las prácticas y las evidencias científicas en las varias especialidades. De esta forma hemos caminado bastante bien en todos los estados. Tenemos unidades de telemedicina en Brasil, algunos más, otros menos, y con una participación y con un envolvimiento también de nosotros con la OPS, por cuenta de todos esos avances en las varias áreas en Brasil. Y el fato de OPS lanzar la estrategia y el plan de acción en e-salud es para todos muy importante porque los ministerios de salud han firmado ese compromiso. De esta suerte hemos desarrollado con algunos de ustedes que están aquí también 12 conversaciones sobre e-salud a cargo de la OPS. Y en Brasil hemos tenido la oportunidad de coordinar 2 de esos grupos, la infraestructura de redes para e-salud y telemedicina. Y ahora ya está publicado como esas conversaciones sobre salud en el site, en el portal de OPS. Es muy importante comprender que tenemos en todos los países de América Latina las redes avanzadas. Pero aún en la mayoría de estas redes, aún no están con colaboración efectiva y con recursos por parte de los gobiernos federales, lo que implica en una falta de recursos para la gran mayoría. En conexión, yo estaba a mirar ahora mismo las conexiones de la red académica en Perú y no me pareció que hay una diferencia muy grande de la conexión por parte de la red académica y por parte de Internet comercial aún, lo que no estimula tanto a que los investigadores se den cuenta de que velocidades ya de 1 giga y para cima será mucho más importante y por tanto tampoco pueden aprovechar de estas conexiones nacionales, regionales e internacionales. Con recursos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, hemos tenido la oportunidad, a partir de 2009, y profesora Alaneir Fátima va a presentar un poco más, de forma más detallada, los avances de este proyecto de protocolos regionales de políticas públicas de telesalud para América Latina. Y con todos estos 5 ítems importantes, hemos tenido la oportunidad de discutir con participación de los ministerios de salud, inclusive de Perú, de México, de Colombia, de Panamá y varios otros que van a ver, las intenciones de cada uno a respecto de sus programas nacionales de telesalud. Y de esta forma llegamos así más o menos al final del proyecto que está muy próximo. Partimos de un compromiso de 6 ministerios de salud y llegamos al final con 18 ministerios de salud, con compromiso firmado de avanzar en las prácticas de la telesalud. Y de esta forma también hemos hecho una forma de comparación de cómo está a desarrollarse los proyectos en cada país, en estos ejes importantes que son los patrones, las ofertas de servicio, la gestión de la telesalud, las redes universitarias,
de enseñanza e investigación, la capacitación. Hemos tenido capacitación para los gestores en telesalud y así creemos que toda la comunidad regional en América Latina, en los ministerios de salud, ya están, bueno, ya saben exactamente los pasos a seguir, pero aún hay una inercia y esta inercia también dice respecto a recursos, claro, recursos importantes. Como vemos aquí en el hemisferio norte, las redes académicas tienen un avance fenomenal. Ya están con 40 gigas, 100 gigas, en cuanto nosotros aquí, cuando tenemos mucho, hablamos de 10 gigas, como es el caso del backbone de la red académica de Brasil, la red académica de México. Y de esta forma, como ven los otros, la África aún está muy sin... Pero hay avances, claro. Ya hay también la UbuntuNet, que es la red regional, así como hay la red Clara en América Latina. Y estos avances tienden a expandir cada vez más y de una forma exponencial, como algunos ya han indicado. Y no solo considerar la asistencia a la educación ni la investigación en salud como los ejes principales, sino considerar muchísimo la inclusión de gestión y evaluación en esos procesos. Normalmente cuando solicitamos un proyecto en telemedicina, muchas veces no consideramos espacio y recursos para evaluación. Y de esta forma aún no tenemos tantos datos así para mostrar y demostrar para las autoridades. A pesar de que, como hemos tenido a presentación de Chile aquí con muchísimos datos de expansión y efectividad en la asistencia. Cuando consideramos la abrangencia geográfica nacional en Brasil, estos son los 3 programas que son nacionales. El Programa Nacional de Atención Primaria en Salud, que estamos aquí también con probablemente el creador principal, profesor Francisco Campos, que tendrá una palestra muy próximo. Cuando fue secretario en el Ministerio de Salud, empezó con el Programa Nacional de Atención Primaria y con la Universidad Abierta del SUS. O sea, estos 2 movimientos por parte del Ministerio de Salud fueron muchísimo importantes. El Programa Nacional ya empezó en 2006, 2007 y tuvo siempre un acompañamiento y recursos propios del Ministerio de Salud para cada uno de los 9 primeros estados de los 27 estados en Brasil. Cada uno tendría el requisito de llegar en 100 municipalidades en cada estado. Todos llegaron en estos números y avanzaron también con nuevos recursos de otros proyectos, porque naturalmente sabemos que los recursos son escasos y que tenemos que buscar en otras fuentes para complementar los recursos federales y estaduales. Y así también en 2006 hemos empezado la conexión de los hospitales universitarios de enseñanza. Empezamos con 19, después con recursos principalmente del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Innovación, pero la manutención del backbone nacional, de la infraestructura de comunicación nacional, es del Ministerio de Educación de Brasil. Solo después, en 2002, es que el Ministerio de Salud empezó a participar efectivamente del comité gestor de la red académica brasileña. Bueno, y así, estos son todos esos en azul ya tienen por lo menos empezado la práctica de telesalud con recursos también del Ministerio Federal. Y un pocos, como dije, tiene inversiones de las Secretarías Estaduales de Salud y los 4
que eran los antiguos territorios federales de Brasil, son los que están más atrasados en este caso, y de forma un poco extraña, la capital federal. Pero es bastante interesante de ver eso, ¿no? Bueno, los números son bastante amplios, así como los números que van a ser presentados por profesor Francisco Campos en la Universidad Abierta del Sistema Único de Salud, cuya intención y aplicación es en la formación de los profesionales del Sistema Único de Salud. Y hace un año y poco empezó también la creación de la empresa brasileña de servicios hospitalares con el objetivo principal de hacer una gestión más fina de los hospitales universitarios de enseñanza en Brasil vinculados a las universidades federales. Hoy día, de los 47 hospitales universitarios vinculados a universidades federales, 23 ya adhirieron a la gestión. Y el importante para nosotros es que, como ya teníamos las unidades de telemedicina creadas por RUTE en todos estos hospitales de enseñanza, ya empezaron en esta forma de gestión con la creación de la unidad de telesalud con recursos propios. No es mucho, pero por lo menos ya empieza con recursos propios. Y todos vinculados, como ve, a gerencia de enseñanza e investigación. Lo que ni todos era de esta forma, algunos estaban vinculados a informática o no sé qué, pero esa es la forma que nos parece más adecuada. Como ve, tenemos conexiones bastante amplias con Red Clara. Red Clara fue un proyecto de ALICE con recursos de la Unión Europea. Y hemos tenido otros programas en Brasil que han dado también este START que coordinamos nosotros de Universidad Federal de Minas Gerais, nosotros también, y que hicieron con que este avance de la telesalud junto con los centros más avanzados de Río de Janeiro, como tienen representantes aquí también, y São Paulo y Pernambuco, que tenemos también representantes aquí, avanzaron con esta práctica de la telesalud. Bueno, pero el problema para nosotros es llegar en todos esos sitios con una conectividad más amplia. Y este es el plan de la red académica, de llegar por lo menos en todas las ciudades, todas las municipalidades que tengan por lo menos un campus avanzado de una universidad federal con por lo menos 100 megabits por segundo. No estamos pensando ya llegar con un giga, quizá en algunos, pero con 100 megabits por lo menos. Y de esta forma vamos a llegar quizás hasta el final de 2015 o al medio de 2015 en 900 municipalidades con esta banda ancha, lo que es bastante. Tenemos también un nuevo cabo submarino que está en planeamiento para conectar América del Sur a África y promoviendo con una parte de fibras alocada para enseñanza e investigación. Bueno, como ve, las conexiones en rojo ya están a 10 gigabits por segundo y en algunas de esas, las capitales mayores, vamos a llegar en poco más, quizá en un año más, a 40 gigas o a 100 gigabits por segundo también, lo que ya es casi necesario en la ciudad de Belo Horizonte, la ciudad de São Paulo, de Río. Bueno, y un otro programa importante fue la creación de las redes metropolitanas comunitarias de investigación e enseñanza. En todas las capitales de Brasil y ahora en más 15 ciudades tenemos un anillo de fibra óptica que pasa por toda la ciudad. Yo estaba ahora mismo a leer una noticia que la ciudad de Natal, que está aquí, que empezó con 40 kilómetros de fibra óptica, ya expandió ahora para
más 120 kilómetros, o sea, 160 kilómetros de fibra óptica para investigación e enseñanza. Con 1 giga, con 10 gigas, depende de la conexión de esta institución. Y de esta forma, los propios profesionales de salud, investigadores, profesores, han empezado a se movimentar y a crear grupos de interés especial. Y ya creamos 80 grupos, pero de esos 80, 55 están en plena operación. Los otros no han caminado tan bien y no tienen agenda fixa, y estos 55 tienen programación fixa para todo el año. De esta forma tenemos grupos que son bastante grandes, con 15, 20, 30, 40, 100 instituciones participantes. Y el interesante es que algunos de estos ya están expandidos para América Latina y países de lengua portuguesa también. A pesar de que la comunicación es siempre en lengua portuguesa, lo que exige un poco de costumbre, de hábito, de escuchar el portugués y entender, ¿no? Paso a paso vamos creando nuevos grupos, y solo las instituciones de investigación y enseñanza pueden crear nuevos grupos, pero cualquier institución de salud puede participar, desde que tenga un equipo de videoconferencia o, si es una participación en webconferencia, que tenga un notebook y pueda participar, cualquier institución de salud. Pero hay que ser la institución y hay que tener un profesor, un investigador, un profesional de salud responsable por esta participación. Ahí este responsable puede llevar quien quiera participar, residentes, alumnos, otros profesionales. Pero hay que tener un responsable. Por ejemplo, aquí tenemos propio el Instituto, creo que es Nacional de Maternidad Perinatal de Perú, que participa de forma bastante activa y tiene una acción muy importante aquí con las regiones del interior, el que dice respecto a maternidad infantil en UTIs. Tiene un plantón de 24 horas muy eficiente. Algunos de estos grupos ya están a ser coordinados también por ministerios. Tenemos cuidados farmacéuticos, que es coordinado también por una institución de investigación, pero también por el Ministerio de Salud. La residencia médica es también por el Ministerio de Educación. Y tenemos el de salud del servidor público, coordinado por una universidad y por el Ministerio de Planeamiento, lo que da un poco más de posibilidad de llegar con recomendaciones federales al nivel de todas las instituciones. Y por parte del Ministerio de Salud, ahora ya se dieron cuenta de que con un clicar de dedos, con pocos días de antecedencia, podemos hacer una recomendación directa por parte del Ministerio a todas las instituciones, directamente. Y esto ocurre ahora todos los meses, pero hay casos en que son esporádicas, ¿no? Como ven, todos los días tenemos sesiones científicas. Cada grupo hay que tener por lo menos una sesión mensual, pero puede tener 2, 3, 4. Pero tenemos que tener la programación para poder diseminar para todos, y de esta forma tenemos cada vez más participación y consecuencias de esta participación. Nuevos congresos, nuevos eventos, nuevos proyectos, nuevas solicitaciones importantes donde podemos ayudar a buscar nuevos fondos. O sea, son conferencias, la mayoría discusión de casos. En algunos sitios ves muchísimos residentes y estudiantes a participar. Como en la presentación de Chile, tenemos algunos estados como el de Minas Gerais,
donde la Universidad Federal, el Hospital de Clínicas y la Secretaría de Estado entendió la práctica de la telesalud y ya avanzan, son 850 municipalidades en el estado y ya llegan en 722 municipalidades, por al menos con un punto de atención. Y en este caso empezaron también con electrocardiogramas y ya hacen hace mucho tiempo 1.500, 2.000 electrocardiogramas al día y ahora desde un año para acá más o menos también teleconsultorías en varias especialidades, ya son 60 teleconsultorías al día. Con eso, 80% de los pacientes no necesitan ser transferidos, 10 a 15% del orçamento de la alcaldía puede ser volvido para otros fines. Y hay otros avances que están a llegar y están a ser testados. Tenemos el desarrollo, por ejemplo, de este robot de una firma brasileña, un startup, son alumnos que desarrollaron y están en implantación ya a 10 meses en este hospital universitario con todas estas aplicaciones. Y bueno, cuando se observa, el propio robot participa y contribuye para la humanización, no al contrario, no al reverso. O sea, hay que pensar bien, pero las prácticas están en teste. Lo que estamos haciendo también es, como tenemos banda, en algunas ciudades tenemos banda ancha, muy ancha, podemos hacer captación, transmisión y visualización, exhibición de procedimientos cirúrgicos en ultra alta definición. Y como considera la profesora doctora Sampaio, la grande arma del dermatologista es ver, es poder ver. Esta arma for ampliada, se amplía, será de mucha ayuda. El médico trata bien, se sabe bien, tiene más certeza en el diagnóstico. O sea, con más resolución se puede ver, por ejemplo, un corazón del tamaño de una persona, con todos los detalles, con los colores perfectos, transmitidos como se quiera, ¿no? O sea, eso estamos a practicar ya en Brasil hace 1 año y medio, casi 2 años ya, y tenemos algunas demonstraciones bien interesantes. Pela primeira vez, médicos brasileiros transmitiram uma cirurgia cardíaca com imagens em altíssima definição, superiores à de um cinema. O procedimento, feito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pode ajudar na formação dos médicos. As imagens exibidas neste telão de 8 metros quadrados foram feitas durante uma cirurgia cardíaca. A visão de quem assiste ao vídeo, longe do centro cirúrgico, é melhor até do que a do próprio cirurgião. A gente consegue ver algumas veias do coração aqui. Isso aqui é a gordura em cima do coração, né? A nova tecnologia coloca o Brasil em um seleto grupo de países formado pelo Japão, Estados Unidos e República Tcheca. Os 4 são capazes de captar e transmitir em ultra definição ao vivo. No Brasil, a referência desse serviço está na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Comparado a imagens de uma televisão Full HD, ela é um pouco mais, vamos dizer, 4,5 vezes maiores que uma televisão Full HD. Você tem um volume de pixels muito mais importante, uma imagem de praticamente 8 milhões de pixels e, consequentemente, maior definição. A ideia é que outros profissionais possam auxiliar os médicos à distância e também que alunos de medicina possam aprender em tempo real. As possibilidades são inúmeras, então vão desde a sala de aula, uso em congressos, aperfeiçoamento, treinamento de profissionais, então é bastante amplo. Y importante notar, observar que estamos haciendo eso no solo de São Paulo, Rio o Belo Horizonte, sino de Natal al norte, de Vitória, que son ciudades menores, pero que ya tienen conexión. Y ahí conectamos el hospital. Y acá, por ejemplo, transmitimos para San Diego.
4 transmisiones simultáneas de 4 hospitales universitarios diferentes. Y de esta forma estamos integrando también otras áreas, o sea, computación, salud, marketing, cinema, para mejorar justamente la calidad de lo que se quiere enseñar, de lo que se quiere demostrar. Ahora recién hemos tenido una cirugía de catarata en Cinegrid, en São Paulo. Y ahora, el 30 de septiembre, hemos tenido el lanzamiento de São Paulo como programa Telesalud en São Paulo, en la ciudad de São Paulo. Belo Horizonte y Minas Gerais ya había empezado eso hace mucho tiempo. Profesor Elaine conoce bien este histórico de la ciudad de Belo Horizonte, pero como São Paulo es una ciudad muy grande, muy importante, con muchos problemas, y como la coordinación de este programa de telesalud está en cargo de la profesora doctora Ana Estela Haddad, que fue quien, junto con el profesor Francisco Campos, inició y coordinó el Programa Nacional de Telesalud Brasil Redes, la expectativa también con la unión de varias instituciones públicas y privadas de São Paulo, va a tener un impacto bastante grande y positivo en la práctica y en la comprensión de la telesalud. Leide ya mostró este evento, es importante porque, porque el presidente también de IMIA, que es la International Medical Informatics Association, es un brasileño. Y el próximo año tendremos este importante congreso en Brasil, en São Paulo, y vamos a tener también el Congreso Brasileño de Telemedicina y Telesalud junto con la Sociedad Internacional en Río en octubre del próximo año. O sea, las expectativas para el avance de la e-salud en Brasil son bastante grandes y nos gustaría muchísimo de compartir con todos ustedes las experiencias positivas y las experiencias difíciles que hemos ultrapasado en Brasil. O sea, solo para encerrar y concluir, mi observación es que lo importante para el desarrollo en Brasil fue que hemos tenido coordinación, participación, integración y financiación por parte de los ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología y Salud con base en la red académica. O sea, eso para nosotros fue fundamental y creo que en este sentido podemos demostrar que este avance de esta forma puede ser hecho y estamos dando, creo que puedo decir eso con mucha tranquilidad, un ejemplo no solo para nosotros en América del Sur, sino para los países avanzados del mundo que nos están a preguntar cómo estamos siendo flexibles el suficiente y para con pocos recursos implantar la telemedicina y la telesalud en Brasil. Y creo que somos sí mucho flexibles aquí en América Latina y tenemos la fuerza para hacer eso acontecer. Muchísimas gracias y estamos a la hora.